time en rumba. Ahora yo entiendo por qué la longitud del merenguito. Da para muchas cosas. Tú cortas aquí, cortas acá. Pero así, sí. Versátil. Particularmente me gusta el merengue. Es versátil como mi amiga Susi Aquino. Miren, amigos y amigas, la gloria es de Dios. A Él las gracias siempre. Yo quiero hablarles, y seré bien breve, porque el tema de la reforma, mis compañeros, la verdad que lo han tratado de manera magistral y estoy de acuerdo en todos los puntos, porque son puntos amparados en la realidad técnica, económica y política del escenario que vivimos recientemente. El presidente Abinader retiró la reforma fiscal completamente porque sencillamente se estaba generando un ambiente social que de mantenerse podía poner en peligro la estabilidad política y económica de la República Dominicana. Es así de sencillo. Y nosotros decíamos aquí en el rumbo de la tarde, hace unos días, que si este proceso de reforma fiscal no se manejaba bien, podía dar resultados terribles para la ciudadanía. ¿Y a qué yo me refería con manejar bien el proceso de reforma fiscal? Bueno, empezando por la necesidad de contar con el consenso de los sectores productivos y sociales que se iban a ver afectados, con un sacrificio que el gobierno justificó en base a la situación macroeconómica real, en base al nivel de deuda, en base al nivel alto de pago de intereses de la deuda, en base a los déficits fiscales, en base a indicadores económicos que están ahí y que no han variado y que hicieron que muchos economistas, incluyéndome a mí, explicáramos que un pacto fiscal amplio es necesario. No era, no, escúchese bien, un pacto fiscal amplio es necesario. Por eso la reforma, repito, debía manejarse bien, empezando por el consenso de las fuerzas vivas de la nación. Pero no se empezó de esa manera. Se inició introduciendo el proyecto de ley con el nombre de Ley de Modernización Fiscal y luego llamando a buscar no en sí un consenso, no, una apertura de discusión en el Congreso de la República. Los distintos sectores sociales se sintieron burlados, se sintieron timados, se sintieron engañados. Y aunque siempre tuvimos claro, y lo terminó demostrando el presidente Abinader, se notaba que él no quería imponer, porque de imponer él tiene la facultad constitucional, primero para someter el proyecto y segundo la cantidad de votos dados en elecciones por el pueblo, de imponer él lo pudo haber hecho. Pero el poder en el siglo XXI no se maneja de esa manera, porque los factores reales que determinan dónde están las fuerzas cambiaron. Y eso se expresó en las manifestaciones populares que terminaron también contribuyendo a que se retirara este proyecto de ley de reforma fiscal. Y ahí hay que reconocer que el presidente Abinader actuó bien, sí, forzado por las circunstancias, pero tomó la medida correcta que mandaba el momento político que se estaba viviendo. Recuerden la expresión de Lucio Anneo Séneca, primer siglo del Imperio Romano, errare humanum est, sed perseverare autem diabolicum. Errar es de humanos, pero perseverar en el error es diabólico. Sí, la manera en que se manejó el inicio de este intento de reforma fue un error, pero al menos el presidente Abinader no perseveró en el error y buscó rectificar. ¿Por qué retirarla completamente? Creo que lo expliqué en mi exposición inicial. Lo que se estaba provocando a nivel social era terrible. Y si se mantenía abierta la discusión con el proyecto de ley vivo, iba a seguir el nivel de molestia, de protestas. La ciudadanía no lo iba a entender. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para ir concluyendo con esto? Eventualmente tendremos que tener la discusión del pacto fiscal. Está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 y se viene posponiendo hasta la fecha. Repito, las condiciones que llevaron a la necesidad de la reforma se mantienen ahí, pero la discusión, en el momento que sea, debe iniciar de otra manera. Debe empezar por la concientización de una ciudadanía que no tiene realmente conocimiento claro de lo que se está gestando a nivel de deuda y de cómo eso nos puede afectar en mercados internacionales y de cómo eso nos puede afectar en nuestra macroeconomía mañana. Hay que educar a la gente para que entiendan por qué el pacto fiscal es necesario. Y en segundo lugar, hacerlo de la mano de un consenso con los sectores políticos y empresariales.
de la mano con ellos que tendrían que asumir sacrificios, hablarle al pueblo para que entienda lo que se debe hacer y cuáles serían aquellos sacrificios, pero sin tocar sensiblemente a las clases medias y a los más desposeídos, que era algo que también afectó este intento de reforma. Por lo tanto, el asunto se deberá repensar. El sistema tributario dominicano debe ser revisado y reformado. Sí, pero el gobierno tiene el reto, en lo que viene por delante, de revisar el gasto. Gran parte de las protestas y de las quejas de las clases medias es de orden moral. La clase media dominicana siente que el gobierno no tiene moral para pedirle sacrificios, porque la clase media entiende que el gobierno no está asumiendo sacrificios. La clase media entiende que el gobierno no puede pretender controlar los gastos de la ciudadanía cuando el gobierno no muestra control de sus propios gastos. Entonces, una próxima discusión de pacto fiscal debe llevar a que el gobierno le muestre al pueblo cómo ellos se van a controlar ellos primero, cómo ellos van a trabajar para reducir la deuda, cómo ellos van a trabajar para reducir el gasto público y entonces tener categoría moral para pedirle tamaño sacrificio al pueblo. Por ahí debe venir, porque repito, es necesario abocarnos a un pacto fiscal. Y en torno al gobierno, en 30 segundos, sí, dejaron solo al presidente Luis Abinader. Lo dije empezando este programa. Les mando a que vean una película muy interesante, se llama All the President's Men, Todos los hombres del presidente. Dustin Hoffman y Robert Redford. Maravilloso. Ahí se habla sobre el caso de Watergate en los Estados Unidos que llevó a la salida de Richard Nixon del poder. Busque esa película. Los hombres del presidente. Pero en esta situación dura para Luis Abinader, la más dura que ha vivido el presidente Abinader desde que está en el cargo, lo dejaron solo. Solo se vieron al lado del presidente Abinader, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, no le quedaba de otra. Wellington Arnaud estuvo al lado del presidente Abinader. Yayo Eduardo Sanz Lobatón estuvo al lado del presidente Abinader, Jean Luis Rodríguez estuvo al lado del presidente Abinader y Samuel Pereira estuvo al lado del presidente Abinader. Pero después lo dejaron solo. Los presidenciables, yo no sé qué se va a discutir de aquí en adelante porque no estuvieron todos ahí y no todos se mostraron dispuestos a asumir el costo político que se venía cerniendo con este intento de reforma al sistema fiscal de la República Dominicana. Mucha tela que cortar, querida productora, pero mucho tiempo, o muy poco tiempo para hacerlo. Cosa de la vida. Quizá el tiempo me está salvando de meter las patas y sigo hablando en este comentario. Señores, el presidente hizo lo correcto. La reforma fiscal es necesaria. Más adelante habrá que discutirlo, pero esperamos que el gobierno que le toque asumir ese reto no cometa los errores que en ese proceso cometió este gobierno. ¿Qué piensa usted? Le estaré leyendo.